Y bien, estamos ahora con Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico y terrorismo. Jaime, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay una cierta, digamos, de alguna manera el país está tomando conciencia de que Sendero ha resucitado a través del Movadef y del CONARE en particular en este caso, con una huelga muy dura, muy violenta, con acciones de tomas de carretera. El hecho de ayer prácticamente secuestraron a este Congreso Internacional con gente de afuera, de La Papa, en Andahuaylas, ¿no? Les pusieron candado durante varias horas. Hay varios heridos de los que asistieron al Congreso. Hay acciones de violencia que ya son prácticamente senderistas, ya nadie más, ni siquiera Patria Roja comete esa clase de acciones, ¿no? Entonces, claro, la estrategia ahí puede ser tomar primero el SUTEP, la mayor cantidad de bases posibles de SUTEP, y de ahí extenderse a los que acabamos de escuchar a Gago. Ya están reactivando acciones en las comunidades, en otros sectores, se montan en las movilizaciones antimineras. Todo esto puede radicalizar mucho los movimientos, ¿no? ¿Cómo ves el asunto? A ver, Sendero está en un momento de reentre al movimiento social, ¿no? ¿Desde cuándo empieza este movimiento de ingreso, de lanzarse al movimiento social, o a lo que ellos llaman masas populares, ¿no? Es desde que superaron la pugna que tuvieron con el bloque escisionista de izquierda, que fue liderada por Feliciano hasta el 14 de julio del año 1999. Cuando resolvieron esa dura pugna por el control del PSP, del Partido Comunista del Perú, es que ellos inician una labor de regreso al movimiento social, ¿no? Y uno de ellos fue el CONARE, ¿no? También me imagino que ha jugado en esto la masa crítica de personas que han salido de las cárceles, y me imagino que también que muchos de los desmovilizados después de que fueron capturados los líderes, ahora ante el retorno de estos líderes se vuelven a enganchar de alguna manera. Sí, mira, lo que hay es un proceso de reconstitución, ellos llaman la cuarta reconstitución del PSP. Esta se movió en dos etapas después de superar la división. La primera es luchar por un acuerdo de paz, ¿no? Sí. La segunda fue solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Después del 2000, el año 2001, 2002, 2003, aparecen en el CONARE, liderado por Huaynalaya en aquel entonces, un caudillo local de Huancayo, que fue la cabeza visible de ese movimiento, pero eso anunciaba el regreso de Sendero al magisterio, ¿no? A la pelea por la conducción del SUTEP. Incluso llegaron a tener un encontronazo, el SUTE dirigido por Patria Roja y el SUTE dirigido en aquel entonces todavía por Huaynalaya, aquí en Lima. Ya era una demostración de fuerza, ¿no? Ahora eso queda más claro, que ya Sendero ha entrado con fuerza al SUTE, ha logrado realinear sus fuerzas, ha logrado y se está construyendo un polo atractivo para otros profesores del país, sobre todo de provincias. De acá de Lima no veo muchos sectores que vean con buenos ojos esto, ¿no? Entonces, ellos han quebrado al SUTEP nacional, son 6 regiones, ¿no? Y por lo tanto lo que ellos plantean es capitalizando el sentimiento de los profesores, sus demandas de sueldos, etcétera, contra la ley de carrera pública magisterial, ahora contra la carrera de desarrollo que ha presentado la ministra Salas. Lo que ellos buscan es convertirse en un espacio de aglutinamiento de las fuerzas contrarias a Patria Roja, ¿no? Entonces Sendero pretende controlar el SUTE a nivel nacional, no pretende quedarse ahí. Entonces, este es un espacio de aglutinamiento. El otro ha sido Movadef, ¿no? Movadef con ellos han buscado la inscripción política de un movimiento que claramente se declara marxista, leninista, maoísta, pensamiento de Gonzalo, ¿no? ¿Qué veo yo detrás de todo esto, ¿no? Obviamente hay un regreso al movimiento social, hay un partido que está funcionando, hay un comité central que se ha reconstituido, ¿no? Que está manejando todo esto, ¿no? Y que opera, dicho sea de paso, como decía antes, prácticamente en cancha libre, porque como no hay partidos políticos al frente, no hay organización al frente, lo único que había era Patria Roja, que está embarcada en el tema de Conga, entonces operan sin resistencia.
hay vacío político ahí, ¿no? No hay fuerzas que le puedan hacer la pelea, salvo Patria Roja en las universidades, en el magisterio y en algunos frentes regionales. Después todo es vacío político, entonces ellos están cubriendo ese vacío político. Lo que apuntan con este ingreso al Congreso de la Papa en Andahuaylas, apuntan a que todos los sectores de Andahuaylas y en general de Apurímac se alineen en torno a su protesta, ¿no? Claro. Ya han convocado a la Asociación de Padres de Familia, no a apoyar, no a exigir al CONARE, SUTE, que vuelva a las aulas, sino que que el gobierno resuelva el problema del SUTE CONARE. Entonces, esa es una cosa muy importante. El trabajo en las asociaciones de padres de familias es fundamental. Están penetrando las APAFAS. Lo han hecho. Bueno, pero en Puno sí hubo una manifestación, una movilización de padres y alumnos. Pero no en contra de ellos. No, pidiendo el restablecimiento. El restablecimiento, pero exigiendo al gobierno que resuelva el problema. No es una marcha en contra de ellos, del SUTE en huelga, sino es para que el gobierno les resuelva el problema. ¿El de Puno? Claro. Claro que sí, por ese sentido, o sea, están organizando marchas en diversas regiones. Lo que quiere decir entonces que Sendero no solo está en el SUTE, sino está en la Asociación de Padres de Familia. Hay un fuerte trabajo en los frentes regionales, ¿no? Entonces es una organización que se mueve donde no hay partidos, claro, ¿no? Los movimientos regionales son movimientos básicamente electorales, ¿no? Volátiles, se deshacen cuando termina el proceso electoral, entonces ahí es Sendero entero. Ahora, ¿cómo, para el caso específico de esta huelga de maestros, que además ya tiene como 2 o 3 meses, ¿no? Y para que esto no siga, digamos, para cortar este movimiento, ¿no sería bueno que las fuerzas políticas en el Congreso llegasen a un acuerdo por la educación sin Sendero, digamos, firmando una suerte de, no sé, de carta de intención? Ponerse de acuerdo en los pilares ya está dada la situación con la nueva ley que se ha presentado, la nueva ley de desarrollo docente, ¿no? Bueno, después ponerse de acuerdo, aunque aún antes de aprobarla, digamos, sujeto a una discusión mayor para mejorar la ley, aprobar por lo menos, o ponerse de acuerdo en que todos los maestros entran a la carrera, un aumento, y que se rechace y se saca del magisterio a todos los maestros terroristas, senderistas, etcétera. Firmado ese acuerdo, entonces el gobierno podría, aún antes de que se aplique la ley, dar ya un aumento, y en fin, eso se podría, digamos, para de una vez atacar este tema, ¿no? Para que no siga prosperando esta cosa. Es que el problema no es solamente legal, no es un tema de una ley, de un acuerdo político. El tema es de dar la batalla a Sendero en... Bueno, pero eso es una manera de dar la batalla en este caso específico, digamos. Aislarlos, ¿no? Tratar de aislarlos a los elementos que han tenido condenas por terrorismo. Porque claro, a los que no han tenido, que son la mayoría, Sendero tiene a mucha gente en el magisterio que no ha estado preso, que no ha estado en los penales. Ellos claro, continúan. Pero ellos estaban desmovilizados, ahora se vuelven a movilizar. No estaban desmovilizados, lo que pasa es que cuando Guzmán señala el año 88 la necesidad de marchar hacia el equilibrio estratégico, todo el trabajo político que tenía en el magisterio pasa a realizar acciones armadas acá en Lima. Se concentra principalmente aquí en Lima. Entonces ellos dejan sus trincheras sindicales y pasan a acciones armadas, la mayoría. Cuando ocurre ya la derrota y la división, están empeñados básicamente en la dura pugna que tuvieron interna, porque es una pugna que cruzó transversalmente al Partido Comunista del Perú. Y muchos de ellos ya, superada la pugna, vuelven a la política. Y no estaban nunca han estado desenganchados, siempre han estado activos. Claro, hay una periferia de Sendero, que es la que hoy se han articulado. Claro. Esa es la periferia en la que se ha articulado con el partido que se está reconstituyendo. Entonces, eso es lo que vemos ahora. ¿Cómo dar la batalla? ¿Cómo dar la batalla? La batalla... Una pregunta antes de cómo dar la batalla. He escuchado la versión de que el CONARE tiene el financiamiento del BRAE, de las columnas narcoterroristas del BRAE, de los Quispe Palomino, etcétera. Porque, dicho sea de paso, ya llevan 2 o 3 meses de movilizaciones y cómo se sostiene eso también. Entonces... Bueno, desde el año 99 no hay ningún vínculo entre este grupo armado del BRAE, al quien yo le llamo clan Quispe Palomino, porque es un clan narco,
con el Partido Comunista del Perú, Movadef, o cualquiera de sus expresiones gremiales que están apareciendo. No hay vínculo. ¿Por qué? Porque ese vínculo se rompió. Ellos, la gente de José Quispe Palomino, el propio Gabriel y Jorge, son gente que nunca tuvo un cargo importante en el Partido Comunista del Perú o en Sendero Luminoso. Para ellos no es nada. Es más, Guzmán en propio documento interno y público ha señalado que ellos son una banda de mercenarios, ¿no? Y los del otro lado han dicho que Abimael Guzmán, o el llamado Pensamiento Gonzalo, es un terrorista y que quieren que el Estado peruano les... O sea que no hay financiamiento por ese lado. No podría haber. Lo que sí hubo, hay sospechas y hay investigaciones, es de que Artemio le pasaba plata a Movadef. Hay investigaciones. No, pero bueno, eso ya, Artemio ya está preso, ¿no? Los elementos residuales de la organización de Artemio ahora están... Habría que ver, ¿no? Claro, también es cierto que hasta ahora, creo, le siguen pagando a los maestros. Claro, esa es la debilidad espantosa. Esa es la fuente principal. Los profesores están en huelga, pero no dejan de percibir su sueldo, su remuneración. Entonces, así cualquiera se mantiene en huelga. Parece que han decidido ya en el gobierno cortar eso. En algunos gobiernos regionales. Sí. Han decidido. En Puno, creo, hay una decisión de ese tipo. Hay una reunión ayer de presidentes regionales, no sé si de Puno, Cuja, Ayacucho, en fin, los que están comprometidos en este problema, en la presidencia del Consejo de Ministros se habrían decidido ya efectivamente. Bueno, entonces, la fuente de financiamiento de esta paralización es la remuneración que reciben mensualmente. No hay necesidad de presupuestos mayores. Ellos están viviendo acá. Pero claro, se moviliza. Se necesita pues un acuerdo político ya para, digamos, por ejemplo, en casos como estos, ¿no? Si hay una huelga de estas, se corta, pues uno no puede no trabajar y al mismo tiempo seguir percibiendo. Nosotros con nuestros impuestos no podemos financiar huelgas contra el Perú, contra el Estado. Así es. Yo creo que lo primero que tiene que hacerse es eso, un acuerdo político, claro, a nivel de los presidentes regionales y cerrarles el caño de sus remuneraciones. Dos, tiene que haber un acuerdo político para aislar a este grupo. Pero lo tercero es lo que no se puede lograr con un acuerdo entre las fuerzas políticas, es dar la batalla en el magisterio. En el magisterio. Claro. ¿Quién da la batalla? ¿Quién? Nadie. Patria Roja, el único. Pero Patria Roja le está pidiendo casi auxilio al gobierno para que aísle a los del Movadef. Ahí podría haber un motivo de negociación con Patria Roja que... Sí, yo creo que sí, porque Patria Roja no es lo mismo que Sendero. Patria Roja no es un proyecto violentista, no es un proyecto de guerra, como sí lo ha sido Sendero, ¿no? Entonces yo creo que a Patria Roja en este sentido aparece como un aliado que creo que habría que valorar, ¿no? Para frenar el avance de Sendero en el magisterio. Porque si los metemos en una investigación vía Procuraduría, ¿qué sacamos? No. ¿Se puede meter a la cárcel a alguien por pedir amnistía general? Y en particular la de Guzmán. No creo, no creo que por ahí vaya la cosa, ¿no? Se le hace una investigación a Condori, que es el dirigente de SUTE Conare, y no se le puede meter a la cárcel. Entonces, ¿una ley para qué? ¿Normas para qué? Hay que exigirle al APRA, a Acción Popular, a Solidaridad Nacional, que armen sus grupos de profesores. Bueno, pero para eso habría que aplicar un artículo que está en la ley de partidos políticos, que establece el financiamiento público de los partidos políticos, que hasta ahora nunca se ha aplicado, es decir, nunca se ha incorporado en la ley de presupuesto, algo que está dispuesto por la ley de partidos políticos, que incluso ni siquiera es un financiamiento muy grande, ya no recuerdo bien la fórmula, pero es más o menos en proporción a la cantidad de gente que tiene el partido. Una parte es en proporción a la cantidad de gente que tiene el partido en el Congreso y hay otros componentes de la fórmula. Pero es indispensable para que un partido pueda tener presencia en el interior, poder por lo menos tener un comité abierto, poder tener... necesitan algo de plata, porque... Yo creo que todos los partidos deberían armar sus comités de profesores, de maestros, sus círculos culturales y dar la batalla en las ideas. Esto no se resuelve con normas ni con represión. Ellos no están en armas. Pero que fíjate, Patria Roja tiene de alguna manera acceso a la financiación que viene por el lado de la rama magisterial. El Movadef, si tenía financiación de Artemio, yo no sé si tiene o no tiene financiación del EBRAE, pero en fin, los partidos políticos formales, democráticos, no tienen ninguna financiación. Es increíble. Deberíamos retomar esa norma, ese punto de la Constitución, y que los partidos puedan tener recursos para poder... Está en la ley de partidos políticos. Yo creo que
pero hay que dar la batalla. Este es un tema esencialmente político, ideológico, y nadie va a poder sustituir a los partidos, nadie, ¿no? Ni siquiera los padres de familia van a poder, ¿no? Esta es la primera aparición, digamos, en un movimiento organizado en la que se está expresando Movadef y Sendero. Posteriormente yo estoy seguro que se nos viene una reconstitución y reorientación de las federaciones universitarias y de la propia Federación de Estudiantes del Perú, que hoy todavía está en manos de Patria Roja, porque el trabajo en las universidades es súper intenso, ¿no? Pero ¿a dónde apunta todo esto? El APRA también debería... El APRA tiene un fuerte trabajo, ha tenido trabajo político en las universidades, debería retomarlo. ¿No? Hay que retomar el debate con esta corriente. No tienen argumentos, ninguna de sus propuestas está de solución política. No tiene ningún sentido. Nadie va a poder sentarse en la mesa de negociaciones. Su argumento es la violencia, el amedrentamiento, todas las historias que escuchamos, ¿no? Este proyecto Mantaro Sac que ha tenido que irse, que explicaba el señor Gago de Junín, simplemente por las amenazas y hasta con perros colgados y cosas de ese tipo, digamos. Bueno, eso de los perros colgados no pertenece a ellos, pero porque yo lo he seguido atentamente. También recuerdo que ha habido un ataque petardero al local del gobierno regional, sí, que yo salí a aclarar. Eso parece ser algunos asuntos interpugnas. Pero el hecho es que Mantaro Sac la han sacado. Eso sí me parece que tiene que ver mucho con el ingreso de gente de Sendero a estos sectores. Pero ellos capitalizan lo que la gente quiere o no quiere. O sea, la gente parece que el humor de la gente es no aceptar a la minera, y entonces ellos simplemente encarnan eso a nivel dirigencial, ¿no? Entonces lo que hay que tratar es de pelear por una mayor capacidad de la población, o sea, de ganar a la población a una lógica de inversión. No puede ser que en el país todas las inversiones estén paralizadas, o casi todas, y tengamos solo la excepción de Quellaveco, ¿no? Yo vengo de la zona de Cutervo, que en otro momento podemos conversar sobre eso, y todas las operaciones mineras, salvo la de una que opera ya desde hace años, y otra de Yanacocha, todas están paralizadas. Sí, pues. Todas, ¿no? En San Ignacio, en Jaén, todas están paralizadas. Sí, pues. ¿No? Entonces eso es lo que yo creo que hay que tratar de no ver Sendero ahí, porque no hay que inventarse. El Sendero está en lo suyo y hay que identificarlo. Están mostrándose públicamente, están marchando con banderas propias, ¿no? Están dando la cara, sí, ¿no? Viejos militantes, jóvenes, están dando la cara. No están en pos entonces de la lucha armada, están en pos de ser parte. Por el momento. Bueno, Jaime Antezana, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Luis Iberico, el congresista, desde el Congreso, porque me parece que ahí todavía se desarrolla la sesión en la que se está discutiendo si se otorga o no facultades para legislar al Ejecutivo en materia de defensa interior.